Levante su voz al cielo en esta preciosa noche. Levante su voz a una sola voz todo junto, porque glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros, todos juntos, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Levanta su voz al cielo, digamos, saltando.
generación que danza para Él. Somos la generación que danza para Él. Somos la generación que danza para Él. Somos la generación que danza para Él. Sí, Señor, Él es santo. Él es digno. Puede levantar sus manos al cielo en este lugar. Adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Levante su voz. Dígale a ti, Espíritu Santo de Dios. Levante su voz al cielo. Dígale, Espíritu Santo, aquí estoy delante de ti. Haz lo que tú quieras en mi vida. Venimos sedientos de ti, Señor. Venimos sedientos de tu amor. Venimos sedientos de tu Espíritu Santo. Porque sabemos que sin ti nosotros no somos nada. Que sin tu presencia nosotros no podemos vivir. Espíritu Santo, a ti te anhelamos y necesitamos buscar más de ti. Porque tú eres santo. Porque tú eres digno. Levante su voz al cielo. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nada y nadie, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde
noches, amados hermanos. Tengo muchos días de compartir la palabra, pero siempre que subo a este altar me dan nervios. No es lo mismo cuando uno sube a estos lugares, hermano. Por mucho que se prepare, siempre hay nervios. Amén. Quiero que oremos al Señor, hermanos, y le demos gracias por estar aquí en la casa de Dios. Usted está aquí, hermanos, porque reconocemos que necesitamos de nuestro Dios. Amén. Es muy importante tener muy en cuenta eso, que hay una necesidad en nuestra vida de estar cerca de nuestro Dios. Ahí con mucha reverencia cierre sus ojos, oremos. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por permitirnos estar en su casa, Señor, por ser parte de su evangelio, Señor. Reconocemos que en nuestra vida, oh Dios, hay una necesidad muy grande de poder, Señor, cada día alimentarnos espiritualmente, Señor. Toma el control de tu pueblo, toma el control de aquellos que están a través de las redes sociales, toma el control de mi vida, oh Dios, que sea usted a través de mi persona, hablando a su pueblo, según sea la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya a la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, la carta del escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículos del 1, 2 y 3. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema una salvación tan grande. Amén. Ese es el tema que en esta noche vamos a compartir en Hebreos capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Una salvación tan grande. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Qué interesante, hermanos, es que usted y yo, que somos la iglesia, que somos el pueblo de Dios, tomemos muy en cuenta lo que significa estar hoy en el camino de Dios. Es un llamado urgente a la iglesia a reconocer el valor inmenso que tiene esa salvación que hoy usted goza, que vino de parte de nuestro Dios. Usted y yo tenemos que valorar, amada iglesia, lo que dice esta carta a los hebreos. Los hebreos era aquel pueblo reconocido por Dios. Era aquel pueblo que Dios escogió, que Dios llamó.
Y también usted y yo también, hermanos, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo al cual, hermanos, debemos rendir toda honra, toda gloria y toda pleitesía al que vive por los siglos de los siglos. Usted y yo, hermanos, debemos valorar lo que significa esa salvación a la cual hoy usted tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que valoremos. Es importante que reconozcamos lo que Dios hizo por su vida y por mi vida. Que valoremos, amados hermanos. Según esta carta, hermanos, dice en el 2:1, es necesario que con más diligencia, mire, usted hace las cosas seculares y las hace con mucho éxito, porque las practica con diligencia. Una persona diligente, hermanos, es aquella que va a poder lograr grandes cosas en su vida personal, en su vida privada, en su vida la que lleve. Cuando usted es diligente, usted va a obtener el éxito. Pero fíjese que esta palabra, hermanos, nos insta y le da un plus a su vida. Y dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mire, el Señor, hermanos, espera de usted y de mí que lo espiritual lo valoremos, que lo espiritual usted lo ponga en primer lugar sobre todas las cosas. Amén. Ese es el llamado para la iglesia. Ese es el llamado para aquel pueblo que ha recibido esa gran bendición de hoy conocer a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, tiene que tener muy en cuenta que para lo espiritual usted y yo tenemos que tener más diligencia, que tenemos que estar más pronto para poder servir en la obra de Dios, porque es un honor, es un privilegio dado a usted y a mí. Estar en los atrios de la casa de Dios es un honor, es un privilegio. Ya usted ya no está en una cantina, ya usted no está en un lugar malo, está en la casa de Dios y es una gran bendición para su vida. Mire que esta palabra, hermanos, es una palabra hebrea. La palabra diligencia. La palabra diligencia, hermanos, tiene una connotación náutica. Se empleaba mucho cuando un barco llegaba a un muelle. Cuando ese barco llegaba a ese muelle, hermanos, el encargado de lanzar el ancla al mar, el encargado de amarrar ese barco al muelle, tenía que hacerlo con una gran precisión. Lo tenía que hacer con una gran diligencia. ¿Por qué? Porque ese barco que había sido anclado ahí en el muelle, ese barco iba a recibir, hermanos, las olas del mar. Y si ese barco, hermano, no estaba bien anclado, si ese barco no estaba bien amarrado, se iba a mover y peligraba, hermano, ser golpeado contra el muelle. Peligraba, hermano, ser llevado por un lugar que no era el correcto. Entonces esta palabra, diligencia, la empleaban mucho para decirle a aquel que se encargaba de amarrar el barco que lo hiciera bien. Y al hacerlo bien, hermano, aquel barco iba a estar seguro en aquel muelle.
Sabes que tu vida espiritual y mi vida espiritual, hermanos, también tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Usted y yo debemos, hermanos, estar muy cerca. Debemos de estar ahí de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente. Si usted y yo no se aferra a nuestro Señor, si usted no se acerca más cada día a lo espiritual, hay un peligro de ser llevado, hermanos, por la corriente de este mundo. Aquí en la iglesia, hermanos, hay un programa ya establecido. Usted y yo lo podemos llevar a cabo con diligencia. Vamos a tener el día lunes, vamos a tener el día martes, vamos a tener el día miércoles, hermanos, actividades espirituales. ¿De qué manera las vamos a tomar? Las vamos a tomar de una manera, hermano, muy correcta. Usted y yo vamos a ver lo espiritual, hermano, con mucho valor, con diligencia. Eso significaba, hermano, esta palabra cuando dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Mire qué poderoso, hermanos, cómo el Señor nos previene. Como el Señor a través de su palabra nos dice, estén pendientes de cómo está su vida, de cómo nos estamos acercando o nos estamos alejando de la presencia de Dios. Esta palabra, hermano, deslizarse, también tenía un significado especial. Era cuando aquel hombre que tenía que haber actuado diligentemente, que aquel hombre tenía que haber amarrado aquel barco al muelle, y aquel hombre que tenía que haber puesto el ancla bien segura, se deslizó y se descuidó y no puso el ancla, no amarró aquel barco, y ese barco, hermanos, cuando vinieron las olas, lo llevaron allá al fondo, hermanos, y ese barco quedó a la deriva. Así es la vida de la iglesia. Cuando la iglesia no se somete a la obra del Señor, cuando la iglesia hace lo que quiere, cuando la iglesia vive una vida de mundanidad, cuando la iglesia vive pasivamente, hay un peligro de ser arrastrado por ese mundo de pecado. Amén. Deslizarse, hermanos, es un peligro tremendo. ¿Sabe que estos 2 años anteriores, a través de este evento que se dio de la pandemia, familias completas, hermanos, no volvieron a los atrios de Dios? Familias completas fueron arrastrados por la pasividad, por la comodidad, y hoy están viviendo una vida alejada de Dios. Una vida con peligro, una vida donde el enemigo somete a esas familias. Pero Dios en esta noche, hermanos, nos invita a nosotros, la iglesia, que tengamos cuidado, que seamos diligentes, que seamos personas que tengamos muy en cuenta que la salvación que Cristo dio por tu vida y por mi vida no es cualquier cosa. Es una salvación tan grande. Tienes que rendirle el sombrero a nuestro Dios. Tienes que decirle, Señor, mereces mi adoración, mereces mi exaltación, mereces mi honra, Señor. Esto no es cualquier cosa, hermanos. La iglesia no es para que usted la pisotee. La iglesia no es para que usted venga a la hora que usted quiera, el día que usted quiera. No, la iglesia es el lugar donde vienen aquellos que reconocen que la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio es una salvación muy, pero muy grande. No es una salvación grande, es una salvación muy, pero muy y tan grande. Amén. Ahí está la salvación, hermanos.
Muchos hoy ya no están. Muchos caminan a la deriva como cuando ese barco no fue amarrado. Ese que era el encargado de amarrar el barco se le olvidó. Y ese barco, hermanos, al son de las olas, cuando menos acordaban, estaba lejos del muelle. El barco de nuestra vida espiritual tiene que estar amarrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu barco, tu vida, tu familia la tienes que tener a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Es un versículo que nos invita a nosotros y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quién devorar. Amén. Nosotros tenemos un enemigo, amada iglesia. Un enemigo que quiere verlo a usted destruido. Un enemigo que quiere verlo a usted en el suelo. Un enemigo que quiere verlo botado. Un enemigo que quiere verlo destruido. Pero entre más el enemigo se meta contigo, entre más el enemigo te quiera derribar, entre más el enemigo te quiera poner los suelos, es cuando más te tienes que meter con el Señor, es cuando más te tienes que entregar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo no se goza cuando tú vienes al altar. El enemigo no se goza cuando tú vienes a la casa del Señor. El enemigo te quiere ver allá en ese mundo de pecado. Por eso dice la palabra: atendamos las cosas espirituales con más diligencia, porque tenemos ahora una salvación tan grande. Amén. La iglesia es responsable, hermano, de poder decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi familia. No podemos, hermanos, alejarnos de los caminos de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, iglesias completas, hermanos, quedaron vacías? Iglesias completas, hermanos, volvieron y retrocedieron al mundo por la pasividad, por el acomodamiento. Es un peligro cuando usted dice: no, este martes no voy a ir al templo, me voy a quedar viendo el programa por la televisión. Es mentira, hermano. Es mentira. Uno se pone a ver partidos de fútbol, se pone a ver películas y pasa el 21 y más rápido le da. Yo sé que no les pasa a ustedes, me pasa a mí. No, el viernes no voy a ir al templo, me voy a quedar viendo luz de lo alto. Y si tenemos la facilidad de tener Netflix, yo no sé ni qué es eso, pero he escuchado. ¿Sí? Eso nos atrae, hermano, eso nos seduce. Pero esa salvación tan grande tenemos que valorarla. Dice: cada cristiano es responsable de asegurarse con firmeza a la verdad del evangelio. Mire qué poderoso. Usted y yo, hermanos, somos responsables de asegurarnos con firmeza a la verdad del evangelio. Somos como Adán y Eva, echándole culpa, hermanos, a todo mundo. No, es que por aquel, es que por el otro, es que por la pastora, es que por el pastor, es que por el líder, es que por el... ¡Ay, Dios! Somos responsables, hermanos, de venir a la casa de Dios. Siéntase como se sienta. El Señor dice: vengan todos los que estén cargados, todos los que estén cansados. Y cuando vengas a este lugar, el Señor te va a hacer descansar. Amén. Cuando más te duela el cuerpo, cuando más angustiado estés,
Tú tienes que valorar esa salvación tan grande. Dice que la apatía es producto, es un peligro que nos arrastra hacia el mundo pecaminoso. Cuando hay apatía, hermanos, por las cosas de Dios, es que, hermano, mire que yo no siento nada. Es que, hermano, mire que yo no quiero ir a la iglesia porque no siento nada. Es una arma que el enemigo está poniendo en tu vida. Es cuando más, hermanos, debemos de decirle: quiero, Señor, sentir algo, sentir aquel gozo, sentir aquella alegría por tu obra. ¿Sabe que hay momentos en nuestra vida, hermanos, que usted y yo no hacen números para invertirlos en la obra de Dios? Usted no está pensando: ¿y cuánto voy a gastar? A usted no le importa eso. Usted lo hace porque reconoce que adora a Dios. Pero a veces, hermanos, si vamos a hacer una actividad, empezamos a hacer números, empezamos a decir: no, si hago esto y hago lo otro, mucho voy a invertir. Lo que Jesucristo hizo en tu vida y en mi vida, hermanos, es más valorado que cualquier cosa material de este mundo. La salvación que Cristo te ofreció, hermano, vale más que cualquier cosa que hoy tú puedas tener en tus manos. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Un llamado, hermanos, a esforzarnos. Un llamado a seguir adelante. Un llamado a reconocer lo que hoy usted y yo tenemos, hermanos. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Amén. Lo que usted pueda hacer en la obra de Dios, hermanos, es de gran valor para nuestro Dios, pero es de más gran valor para su vida lo que Jesucristo hizo. Ninguna apatía, hermanos, en nuestra vida tiene que venir. Cuando sienta el deseo, hermanos, de no venir a la iglesia, cuando sienta pesadez en su cuerpo, cuando el enemigo te diga: allá a dormir te vas a ir. Hoy hay un predicador gritón que no lo va a dejar dormir. Ahí se va a levantar su ánimo. Si viene enfermo a la casa de Dios, aquí recibe sanidad de parte no del hombre, sino de parte de Dios. Aquí recibe el milagro que necesitas en tu vida. Esta es la casa de Dios. Este es el hospital donde vienen los enfermos espiritualmente para ser sanados de su alma. Este es el lugar, hermanos, de bendición que Dios nos ha dado. Cuando usted entre por esa puerta, dígale: gracias, papá, porque no voy a entrar a una puerta para hacer una operación en mi vida física. Voy a entrar a esa puerta para que operes mi alma, para que sanes mi alma herida, ese odio, ese rencor que a veces cargamos y nos hace que sintamos cosas feas en nuestra vida. Usted venga por ese lugar, dígale: gracias, papá, porque al entrar a tus atrios vengo a recibir lo espiritual en mi vida. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis, versículo 15
y 16. Dios quiere una iglesia, hermanos, con gozo. Dios quiere una iglesia con alegría. Dios quiere una iglesia ferviente en espíritu. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueses frío o caliente. El 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire qué interesante, hermanos. Es que usted y yo reflexionemos cómo es nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Cómo usted valora las cosas de Dios. A través de este mensaje, hermanos, veremos 3 efectos poderosos en nuestra vida que Él, nuestro Dios, ha hecho por cada uno de nosotros. Lo primero, hermanos, es que Él nos salvó de las consecuencias del pecado y del infierno. Amén. Mire, el destino del ser humano sin Dios, aunque con mucho pesar, el destino de aquel que no conoce de Dios, el destino de aquel que no está en estos atrios, el destino de aquel que camina en ese mundo degeneradamente, es un camino al infierno mismo. Pero usted y yo, dice la palabra, hermanos, que Él hizo algo importante. Él nos salvó de las consecuencias del pecado y del infierno. Hoy usted y yo, hermanos, tenemos segura nuestra salvación. ¿Sabe lo que usted pierde? ¿Sabe lo que usted pierde con su apatía? ¿Sabe lo que usted pierde con su timidez? Es el gozo del Señor. La salvación ya se la dio Dios. La salvación ya se la regaló el Señor. Lo que usted pierde es el gozo, ese gozo, hermanos, que cuando usted viene a la casa del Señor le da la honra y la gloria a Él. Usted no viene carudo, usted no viene bravo, usted no viene tímido, usted viene gozoso porque tiene el gozo de la salvación que Dios le da. Esa salvación se la dio Dios, esa salvación se la dio Él. Aquí ninguno de nosotros merecíamos esa salvación, pero Él se puso en nuestro lugar. Él se puso y Él pagó el precio. Lo que usted y yo debíamos, amados hermanos, vino Él y pagó la cuenta. Amén. Él pagó la fianza. Sabe que cuando alguien está preso, hermano, y le avisan que usted va para afuera de la cárcel, han pagado una fianza, ahora le han dado la carta de libertad. Eso es lo que el enemigo tenía sobre su vida, lo tenía preso, y el Señor dio la carta de libertad para que ahora usted y yo seamos libres, libres para adorarle, glorificarle y exaltarle. Amén. Eso es lo que ahora usted tiene, hermanos. Una libertad en Cristo Jesús, una bendición, tiene una salvación grande, una salvación grande. Valórela, amado hermano. Cuando vengamos a servir a la casa de Dios, dejemos todo eso que nos arrastra, hermanos, todo eso que nos impide. Fíjese que cuando usted y yo no veníamos a la casa de Dios, nadie se fijaba en usted. Nadie se fijaba en mí, pero solo viene a la casa de Dios uno y empiezan los comentarios en el barrio. Empiezan los comentarios que ahí, solo a la casa de Dios, que solo ahí querés pasar metido, que solo... Pero usted y yo, hermanos, démosle gracias a Dios, que estar aquí es una gran bendición. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15, hermanos. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 2,
versículos 13, 14 y 15. Cómo el Señor nos salvó de las consecuencias del pecado y del infierno. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, o sea, la iglesia, hermanos, estando como muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué hizo Él? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Quién triunfó en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la garantía. Esa acta de decreto, hermanos, que había contraria a nosotros, que nos descalificaba. Ninguno estaba calificado. Todos estábamos descalificados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Él, hermanos, y se fija en seres humanos imperfectos. Se fija en seres humanos con grandes mañas. Se fija en seres humanos, hermanos, con grandes debilidades. Y de ahí comienza Dios, hermanos, a hacer algo poderoso en tu vida y en mi vida. Él comienza a sacar la mugre, Él comienza a sacar la escoria, Él comienza a sacar lo podrido y empieza a hacer de ti y de mí una cosa buena, una cosa buena. Eso solo lo hace nuestro Dios. El mundo te condena, pero Dios te da la bendición de llamarte y de escogerte y de limpiarte y hacerte una nueva criatura. Eso lo tienes que valorar, amado hermano. Él te puso ahí en ese lugar. El decreto nuestro era condenación. Estaba ya estipulado, hermanos. Por eso ese pasaje de San Juan capítulo 3, versículo 16, usted no necesita leerlo en la Biblia. Usted lo tiene que andar en el chip de su cerebro. Usted tiene que decir: ese amor de Dios tan grande para mi vida fue para que yo no me perdiera, para que yo no estuviera ahí en el fango, para que yo no estuviera en el lodo, sino que hoy estoy sentado con príncipes en lugares celestiales. Hoy usted y yo estamos en lugares de privilegio. Hermanos, es terrible cuando el ser humano camina sin Dios. Es terrible cuando el ser humano se aleja de los caminos de Dios. Es terrible cuando el cristiano, hermanos, por X o Y razón se aleja de los caminos de Dios. Dios no pierde, amados hermanos. Dios está en su trono. El que pierde somos cada uno de aquellos que dejan el camino de Dios. Dice que aquellos espíritus inmundos, hermanos, vieron aquella casa. Aquella casa representa, hermanos, aquella iglesia que está vacía. Aquella iglesia que un día estuvo bien adornada con la presencia del Espíritu Santo. Y deja de congregarse,
deja de asistir a las casas de Dios, deja de leer la palabra. Y empieza la mundanidad a apoderarse de aquel cuerpo espiritual. Empieza la mundanidad a ser ahí de aquella casa, hermanos. Y dice que aquellos espíritus inmundos invitan a 7 espíritus más y entran a aquella casa porque estaba como vacía, sin Dios, sin palabra, sin ayuno, sin oración, sin congregarse. Ahí el enemigo, hermanos, comienza a socavar el piso de aquellos que un día se sentían con gozo en el Señor. No permitamos, amados hermanos, que eso venga a hacer efecto en nuestra vida. El punto número 1 es que Él nos salvó de las consecuencias del pecado y del infierno. Dice también en el punto número 2, se obtuvo a través del sacrificio expiatorio de su Hijo. Mire, la salvación que hoy usted y yo gozamos se llevó a cabo única y exclusivamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Romanos, hermanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, para que veamos quién fue el autor de esa salvación tan grande. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Perdón, amada iglesia. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Amén. Él lo hizo, hermano. La obra que usted hoy goza, esa salvación a la cual usted hoy goza, fue obra de nuestro Señor Jesucristo. Él la dio. Mire lo que dice la última y tercera parte de este mensaje. La salvación tan grande es gratuita. Es gratuita, hermanos. Es gratis. A usted no le cuesta nada, a Él le costó todo. Por eso hoy valoremos lo que tenemos. Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sobre la salvación gratuita para tu vida y para mi vida. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, es gratuito, hermanos. El evangelio es gratuito. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque es ligera mi carga. Él, hermano, lleva todo el peso. Usted y yo, hermano, solo tenemos que ser personas agradecidas.
ser personas que reconocemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Y decirle, Señor, los días que me des oportunidad de vivir en esta tierra, los voy a vivir como una persona agradecida, como una persona que reconoce. Me voy a sujetar a tu palabra, me voy a sujetar a ti, voy a ser obediente a tu palabra, voy a reconocer tu grandeza, voy a reconocer tu superioridad sobre todas las cosas, porque tú eres soberano, porque tú eres el creador de todo, porque tú eres el formador de mi vida, porque tú me diste la bendición. Usted se vuelve un agradecido. Usted se vuelve alguien que reconoce que lo que hoy usted maneja es un regalo que vino de parte del cielo. Amén. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni cambio de variación. Él no cambia, amados hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Lo que cambiamos muchas veces somos nosotros. Él ha prometido bendecir tu vida. Él ha prometido bendecirme. Usted y yo tenemos que ser seres agradecidos en esta vida. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas y comprad sin dinero, comprad vino y leche sin dinero, amados hermanos. El evangelio es gratuito, el evangelio es bendición. Mi pastor dice que lo único que nos quita el evangelio son las malas mañas que traemos de ese mundo de pecado. Y es cierto. Eso es lo único que Dios le ha quitado a usted y a mí. Malas palabras, malos hábitos. Mire, aquí estamos bien regeneraditos, mire, bien bonitos. Ya usted se manda a cortar el pelo completamente, no solo se quita la mitad. Mire, camina bien bonito, camina bien corregidito. Esas cosas nos quitó Dios. Cosas malas. Y nos da la bendición, nos da la bendición para que hoy gocemos de lo que Él nos da a tu vida y a mi vida. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Aquí no va a haber ningún copetudo. Aquí solo van a haber hijos y hijas de Dios agradecidos con nuestro Padre. Aquí van a haber hijos e hijas de Dios agradecidos por lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Amén. Aquí no caben los copetudos. Aquí caben personas que reconocen lo que Cristo hizo por ellos. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Y si usted es una persona agradecida y usted reconoce que la salvación que Dios le dio no es cualquier cosa, usted va a decir, papá, gracias, porque tu misericordia me alcanzó, Padre de la gloria. Hermano Ariel, ayúdenos. Y usted y yo quiero que cierre sus ojos ahí. Y usted pueda acordarse qué ha hecho Dios en su vida. Cómo lo ha tratado Dios. Cómo lo ha bendecido. ¿Qué ha hecho Dios hasta este tiempo? Yo sé que Dios ha hecho cosas poderosas en tu vida.
Yo sé que Dios ha hecho cosas formidables en tu vida. Yo sé que a veces cuando el médico dice ya no hay salida, tú has venido a los pies de Cristo en una actitud de agradecimiento. Y Cristo ha hecho cosas poderosas. Yo sé que Cristo ha hecho cosas poderosas en tu familia. Y las seguirá haciendo cuando tú te conviertas en alguien que reconoce quién es Cristo. Él es superior, dice Hebreo, a los ángeles. Él es el creador de todo lo que hoy existe. Amada iglesia, Cristo conoce tu vida. Cristo conoce tu necesidad. A ti y a mí nos conviene vivir cada día buscando la presencia de Dios. Todo acto que aquí se realice en esta casa, tú tienes que valorarlo. Tú tienes que decir, lo voy a hacer en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida. Tú tienes que decirle gracias, papá, porque el día del ayuno tiene un significado especial para mi vida. El día de consagrar mi vida, el día de consagrar mis diezmos, el día de la quema de peticiones, son actos en los cuales usted y yo, hermanos, tenemos el honor de poder participar y decirle gracias, papá. Gracias, papá, por tomarme en cuenta y ser parte de tu obra aquí en esta tierra. Adri, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, oh Dios. Esta es una semana en la cual vamos a tener mucho valor. Vamos a valorar la salvación. O vamos a evitar de hacer actos incorrectos. Vamos a estar con nuestra familia reunidos, adorándote, glorificándote. Padre, desde ya bendecimos, oh Dios, ese día lunes. Ponemos en tus manos, oh Dios, todos aquellos que se van a convertir a Cristo. Cuando el mensaje de la palabra sea predicado aquí en esta noche, ese lunes, Padre de la gloria, el martes, también ponemos en tus manos esos eventos. Los bendecimos, bendecimos a ese hombre de Dios que compartirá tu palabra en este lugar. Desde ya, Padre, declaramos muchas almas para Cristo. Desde ya declaramos prodigios y milagros, porque tú eres el poderoso. El ser humano solo es un vaso de barro en manos del alfarero. Aquí está nuestra vida, Padre. Aquí está, Señor, consagrándose para tu obra. Porque la salvación no es una salvación cualquiera. Es una salvación grande. Es una salvación grande. Es una salvación grande, Padre, que se obtuvo allá en la cruz del Calvario. Todo acta de decretos que nos era contraria fue quitada, fue clavada en la cruz del Calvario. Y Él nos dio la victoria. Y Él nos dio la victoria. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo bendigo la familia, Señor, de Luz de lo Alto. Bendigo a aquellas familias que nos están viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales. Bendecimos a esas familias. Declaramos, oh Dios, que esa salvación está al alcance para todo aquel que cree, para todo aquel que reconoce su condición de pecado. Gracias, Padre, porque tu evangelio no está largo. Tu evangelio está al acceso de cada uno de nosotros, oh Dios. No está en el cielo, dice tu palabra. No está debajo de la tierra, está cerca de nosotros. Hoy, esta noche,
Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a través de su palabra. Gracias, Dios. Bendice este pueblo, Señor, que de retorno a sus hogares, oh Dios, ellos puedan llevarse en su corazón que la salvación que Dios les dio es una salvación grande, grande, grande y grande. Dele palmas al Señor, amados hermanos, porque Él se las merece. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde.